Dios los bendiga y bienvenido a otro episodio más de Vida Reformada. Hoy es Domingo de Resurrección, su feliz día de la resurrección. Obviamente eso es lo que celebramos todos los domingos cuando vamos a la casa del Señor, es la vida, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este episodio, como siempre, Vida Reformada existe para glorificar a Dios, para profundizar en las Escrituras y conformar nuestros corazones a Dios. Hoy vamos a estar hablando de redención, que consta que hoy es Domingo de Resurrección, y vamos a estar hablando de redención. Vamos a estar viendo lo que es el Evangelio, la deidad de Dios, la humanidad de Dios, el nacimiento virginal. Lo más seguro vamos a tener 2 episodios de redención, porque es bastante extenso y toca varios versículos bíblicos. Gracias por sintonizarnos. Si no has escuchado antes, te invito a que vayas al podcast. Está en Spotify. Ahí lo puedes conseguir, Vida Reformada. También en Facebook y en Instagram, Vida Reformada. Como siempre digo, escríbenos si quieres ser parte de la programación. Si tienes algún tema teológico que quieras discutir conmigo, te invito a que seas parte de esto a través de Zoom o como sea, visitándonos aquí en mi casa. Vamos a darle comienzo a esto y vamos a estar viendo la redención, como dice en Titos capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y lo primero que vamos a estar viendo aquí es el mensaje del Evangelio. Y la Biblia enseña que el Evangelio es tanto un evento como una historia. Primero es un evento porque tuvo lugar en un punto específico de la historia, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo para la redención de los pecados. Primera de Corintios 15, el capítulo completo, te habla de este evangelio. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos la justicia de Dios en él, en Cristo. Segundo, el evangelio es también una historia de redención que Dios planeó desde antes de la fundación de la tierra. Eso nos lo dice Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice: según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él en amor. En su amor es demostrado en el evangelio, la cual él, antes de la fundación de la tierra, ya él nos había escogido para redención. Eso quiere decir que cuando Cristo fue a la cruz, él murió efectivamente por aquellos por la cual desde antes de la fundación de la tierra había escogido. Obviamente estas son sus ovejas que escuchan su voz. El llamado del evangelio es un llamado universal, pero es efectivo en el creyente. Este mensaje, este evangelio que fue proclamado y fue ejecutado, pero estaba en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Esto atraviesa todas las escrituras y obviamente culmina en una creación restaurada y redimida, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde el pecado, la muerte y el sufrimiento nunca más afligirán la humanidad. Estas son las buenas nuevas. Y el pueblo de Dios vivirá con él para siempre. Isaías profetiza esto en el capítulo 25, versículo 8, donde dice: él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque el Señor ha hablado. También esto lo vemos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, donde dice: pero según sus promesas, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra,
los cuales mora la justicia. Y en el capítulo 21 de Revelación también vemos Juan proclamando este futuro, donde dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. El evento y la historia no existen aparte o en conflicto el uno con el otro, sino que son juntos y nos inspiran a vivir una vida de devoción y de misión. Ahora, aquí en este mensaje del Evangelio acampan muchas diferentes categorías de por qué soy salvo, cómo soy salvo y para qué soy salvo. No vamos a entrar de profundo en esto, pero el tema del Evangelio es un tema obviamente central en las Escrituras, porque es el plan redentivo de Dios para la humanidad. La creación fue perfecta, el hombre pecó en contra de un Dios santo y justo, y Dios por su propia cuenta ofrece sacrificio para su pueblo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y luego Romanos 5:26 creo que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva gratuita de Dios es salvación, es gracia. Ahora vemos lo que es la deidad de Dios. Dentro de la persona de Jesucristo hay dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y las Escrituras enseñan que Él es totalmente divino y totalmente humano. No puede ser, hay mucha gente que decía antes que es 100% Dios, 100% hombre, por eso es 200%. No puede ser. La manera correcta de articularlo es: Él es completamente o totalmente divino y totalmente humano. Y su divinidad se manifiesta en pasajes que lo describen como igual a Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, donde dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Vino al mundo un hombre, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino que para dar testimonio de la luz él vino. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbró a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. También vemos en el capítulo de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, dice, hablando de la humillación y la exaltación de Cristo: por tanto, si algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo. Esto Pablo está diciendo. Siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en el Espíritu, dedicados a un mismo propósito. Que no hagamos nada por egoísmo, no por vanagloria, sino que con la actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Te da un ejemplo de cómo vivir una vida piadosa. Luego, en el versículo 5, él dice: haya pues en vosotros esta actitud, que tuvo también Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo
a qué aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, hallándose en forma de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. También vemos Colosenses 1, 15 al 20, que dice que Él es la imagen, hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, completamente Dios o totalmente Dios, totalmente hombre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. También vemos esto en Hebreos 1, del 1 al 13, donde dice, Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. Aquí te da el marco de la manera que Dios se comunicaba de manera audible en el Viejo Testamento. Dios, habiendo hablado tiempo pasado, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Primero era audible, después a través de los profetas. Ahora, en estos últimos días nos ha hablado, tiempo pasado, por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Nuevo Testamento también señala esta deidad de Cristo al mostrar cómo Él posee, vemos aquí, los atributos que solo Dios posee. Como Él realiza las obras que solo Dios realiza. Y como Él mismo afirma ser Hijo de Dios. Mateos 26, 63 y 64 dice, Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, Tú mismo has dicho esto, sin embargo os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Sabemos que parte de la crucifixión de Dios, de Cristo, fue que Cristo se nombró como Dios mismo. Antes de que Abraham fuera yo soy, nombrándose como Yahweh, como Dios, de igualdad al Padre. Por eso vemos aquí la deidad de Jesús. Cuando te hablan de la deidad de Jesús, eso quiere decir que Él era totalmente hombre y totalmente Dios. Una naturaleza dualística, doble. Tenía naturaleza divina y naturaleza humana, totalmente divino y totalmente humano. En su divinidad vimos como Él hizo milagros, sanó enfermos, le ha resucitado gente de los muertos, y como humano hemos visto padecer y sufrir
como dice en la Biblia también, que Él no es un sumo sacerdote que no tiene simpatía con nosotros, pero que ha sido tentado en todo. Ahora mismo, aquí en lo que se llama el nacimiento virginal, lo que es que nació de una virgen, es también una doctrina bíblica. Y la Biblia afirma que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen. Esa porción lo vemos en Mateos 1, 18 al 25. También lo vemos en Lucas 1, 26 al 38. El nacimiento virginal confirma la historicidad de la encarnación, donde el Hijo Eterno de Dios tomó carne humana. El nacimiento virginal es significativo en tanto que sirve como recordatorio de las profecías del Antiguo Testamento, eso aparece en Isaías 7, al mismo tiempo que afirma tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Aquí también vemos como el creador de los cielos y la tierra, que a través de todo fue creado a través de Él y por Él y para Él, toma forma de hombre, de bebé, en un pesebre. Ahí es donde vemos donde Él no tomó la deidad de Dios como algo de que agarrarse o decir, yo soy Dios, no tengo que bajar, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente o sirviente. Ahora, por este nacimiento virginal, obviamente es que entendemos la ausencia de pecado en Jesús. Que la Biblia afirma la plena humanidad de Jesús, también afirma que Jesús fue completamente sin pecado durante toda su vida terrenal. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. De la única manera que Cristo podía ser el sacrificio sustitutivo nuestro, el cual nos sustituye, es porque tenía que ser inmolado, no podía tener manchas, no podía tener pecado. El que hizo propiciación por mí tenía que ser totalmente sin pecado, justo ante los ojos de Dios. Y esto muestra claramente que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. También vemos esto en Hebreos 7:26, donde dice, Hebreos no tiene 7, sí, un momento, aquí, Hebreos 7:27, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. ¿Te acuerdas el Antiguo Testamento? Los sacerdotes también tenían que ofrecer sacrificios para el perdón de sus pecados. Aquí en Hebreos 7:27 te confirma que Él no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente. Primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como somos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Era importante, era de conveniencia que el sacrificio de Cristo en la cruz fuera ausente, obviamente una persona perfecta y santa, que tal sumo sacerdote fuera santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Para que ese sacrificio
fuera efectivo en eternidad, para la eternidad, tenía que ser alguien totalmente sin pecado. También en Primera de Pedro 2:22 nos dice: el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Esta es la ausencia de pecado en Jesús. Sin embargo, debido a que Jesús era completamente humano, experimentó la tentación real del pecado, como se ve durante sus pruebas en el desierto. Esto lo vemos en Mateos 4, cuando el enemigo tienta a Jesús. A pesar de que sus pruebas y sus tentaciones fueron reales y similares a las de los restos de la humanidad, esto es lo que confirma lo que te estaba diciendo ahorita, Hebreos 4:15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, un representativo, un representador, que no puede compadecerse con nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecar. Este sumo sacerdote es Cristo, nuestro Salvador. Se compadece, puede compadecerse con lo que yo flaquee o con lo que yo falle, porque Él fue tentado como todos nosotros somos tentados, pero Él no pecó. Y ves aquí también el contraste del primer Adán con el segundo Adán, Cristo Jesús, donde el primer Adán fue tentado y pecó. El segundo Adán fue tentado y no pecó. Cristo viene siendo nuestro nuevo pacto, nuestro representante legal para el creyente. Romanos 6:23, todos pecaron. ¿Por qué? Porque por el pecado entró al mundo por una persona y por ese pecado entró muerte. Este es Adán, el representante de toda la humanidad. Cristo es el mediador de un nuevo pacto, el cual nos redime de nuestros pecados y ahora es el legal representante de nosotros. Él ha imputado su justicia sobre nosotros en la cruz. Cuando el Padre miró a Jesús, éramos nosotros, para cuando nos mirara a nosotros, viera a Jesús. Ese tenía que ser un cordero inmolado, el que Juan veía de distancia y decía: he aquí Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Continuamos. ¿Viste este nacimiento virginal? También estamos viendo cómo Jesús tuvo ausencia de pecado, pero vimos también que fue tentado, por ende Él puede compadecerse de la necesidad humana, porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Esto está en Hebreos 4, 15 y 16. Después que te dice, esto está bien bonito, en el versículo 16 de Hebreos 4, después que el versículo 15 te dice que Él se puede compadecer de ti, Él sabe por las tentaciones que tú has pasado, Él las pasó pero no pecó. El 16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es como otras palabras, creador de los cielos y la tierra, se compadece con sus ovejas, sabe de la manera que son tentadas las ovejas y dice: yo pasé por esto, confía en mí, yo pasé por esto, yo no pequé. Ven ahora, acércate en confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibas misericordia y hallemos gracia en la ayuda oportuna. Cuando Adán y Eva fueron tentados y pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse. Cristo redime eso
es tentado, no peca y ahora te dice, ven al trono de gracia. No hay necesidad de esconderse. Y eso es algo precioso. Eso es algo que debe llenar tu corazón de alegría y de gozo. Que cuando fallemos, porque vamos a fallar, podemos acercarnos en confianza, con fe, confianza al trono de la gracia para recibir. No para no recibir, pero para recibir. Y eso es lo que hace que el sacrificio de Cristo en la cruz, por tener ausencia de pecado, por ser perfecto en su vida, en su caminar, obediente y obediente hasta la muerte, ahora yo estoy vestido de su justicia. Estos últimos versículos nos mostró al Cristo como un profeta. Como uno de sus oficios, Jesús cumple el papel de profeta, porque Él solo es el Maestro Supremo o el Sumo Sacerdote y tiene las palabras de vida eterna. Esto es lo que Simón Pedro le responde al Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Pero antes de esto es algo bien bonito en Juan 6, donde dice, pero hay algunos, en el 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Y esta es la manera en que esta relación trinitaria funciona. El Padre le da al Hijo sus ovejas como un regalo. Eso lo ven más arriba en el versículo 40 y pico. El Padre le da las ovejas a su Hijo como un regalo. Jesús las mantiene y dice, por ellas voy a morir y las resucitaré en el día postrero. Y nos da también el Espíritu para que more en nosotros y nos guíe a toda justicia y a toda verdad. El Padre nos escoge, el Señor nos redime y el Espíritu nos preserva y nos persevera. Como profeta, Simón Pedro se dio cuenta y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Jesús también es la máxima revelación de Dios, la misma palabra de Dios, como vimos en el prólogo de Juan 1:1. El principio existía el verbo, el logos, lógica, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cristo en las Escrituras se ve como un sumo sacerdote, pero también se ve como rey. Dios siempre ha sido rey sobre su creación, ya sea en el cielo o en la tierra. Sin embargo, algunas de sus criaturas en ambos reinos se han rebelado en contra de él, dejando destrucción a sus pasos. Para restaurar su mundo quebrantado, Dios prometió un rey que libraría a su pueblo y restauraría toda la creación. La promesa de un rey venidero encuentra su cumplimiento en Jesucristo y mira hacia su perfección cuando Jesús regrese por su novia, la iglesia, y va a reinar. Ahora también en la Escritura nos muestran, todo esto tiene que ver con redención. Por eso el episodio se llama Redención. Todo lo que estamos hablando tiene que ver con redención. Vimos esta
como Cristo es rey, obviamente, el rey que va a conquistar todo. Ahora vamos a ver lo que es la humillación de Cristo. Y aunque Dios el Hijo era igual a Dios y digno de toda la gloria que Dios recibe, Él decidió humillarse tomando carne humana. Él dejó su estado glorioso y vino en semejanza de carne pecaminosa, lo que dice Romanos 8:3. Busca Romanos 8:3. Romanos 8:3, donde dice: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él dejó semejanza de carne, vino a la tierra, experimentó una muerte humillante, la cual la vimos ahorita en Filipenses, esa humillación y exaltación de Cristo, una muerte en la cruz, lo que celebramos el viernes, ¿verdad? La crucifixión de Cristo, a convertirse en pecado por nosotros, para que en Cristo pudiéramos llegar a ser lo que vimos, la justicia de Dios. La humillación de Cristo fue dejar el trono de gloria, bajar a hacerse carne, compadecerse con nosotros y de la misma manera morir en la cruz por mis pecados y darme vida eterna. Ahora, esa humillación no se quedó ahí, porque después de su humillación, esa muerte y muerte de cruz, hubo una exaltación. Y esto es lo que se le llama la exaltación de Cristo. Mientras que la muerte de Cristo fue un ejemplo supremo de su humillación, la resurrección, lo que celebramos hoy, de Cristo entre los muertos, es el primer y glorioso ejemplo de la exaltación de Cristo. Cristo fue exaltado cuando Dios lo levantó de entre los muertos. Y Cristo fue exaltado cuando ascendió a la diestra del Padre y será exaltado por toda la creación cuando regrese. Por eso decía que el verso: toda rodilla doblará y toda lengua confesará que Cristo es Rey. Ahora, esas rodillas que van a doblar van a hacerlo en sumisión o en adoración. Esas lenguas que van a confesar van a ser unas lenguas que confiesan en humillación o que confiesan en adoración. Pero toda rodilla va a doblar. Él será exaltado por toda la creación cuando Él regrese. Y todos los aspectos trabajan juntos para magnificar la gloria y el valor de Cristo, resultando en la alabanza de su gloria, de su gracia, al rescatar los pecadores, por tomarlo en sí mismo. Como dice la palabra, ¿verdad? El justo por los injustos. Y hasta aquí este episodio. El domingo que viene estamos con la parte 2. Esto es Vida Reformada. Hay mucho que cubrir. Nos quedamos en la exaltación de Cristo. Próximamente vamos a estar viendo algunos aspectos de la expiación. También vamos a ver cómo Cristo fue el sacrificio proveído para los pecados del hombre. Estaremos viendo Cristo como una propiciación, como un pago. También vamos a ver a Cristo como sustituto, el justo por los injustos. También vamos a ver a Cristo como la reconciliación. Vamos a ver la deidad del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo y muchas cosas más. Te invito a que seas parte de este podcast. Esto es Vida Reformada. Nuestra misión es profundizar en las Escrituras y ver cómo ellas nos conforman a su imagen. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Nos puedes conseguir a través del correo electrónico vidareformada1@gmail.com. También nos puedes ver por Facebook, Instagram y YouTube como Vida Reformada. Otra vez más te invito a que seas parte de esto. Escríbeme, quiero orar por ti, quiero ser de bendición para ustedes y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.